No disfrutes de la meta, disfruta del camino. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con una nueva conferencia. Es bueno que las personas se quieran, se cuiden, se coloquen en el centro, porque al final, si uno no está sano, si uno no está contento, difícilmente puede atender a los demás. Pero cuando verdaderamente uno llega a pensar que uno es el mundo, que es el eje de la existencia del universo, es más, que los demás deben dar vueltas en torno a uno, entonces está cayendo en el narcisismo. Vamos a intentar distinguir entre narcisismo y egoísmo, y narcisismo y egocentrismo, y para eso vamos a acudir a nuestra Marían Rojas en esta mañana de sábado. Marían Rojas, buenos días. Buenos días, Cristina. ¿Qué tema me sacas tan interesante? Y seguro que alguno de nuestros oyentes ya ha pensado en alguien. Porque cuando tú dices narcisismo, de repente se activa la bombilla y te sale la cara de alguien del entorno, de la familia, que has conocido en tu trabajo. Y bueno, todos sabemos que la personalidad narcisista nace del mito de Narciso, ¿no? Que se miraba y se enamoró de su propio reflejo en el agua. En el agua, efectivamente. ¿Qué es el narcisismo? Pues gente que se quiere mucho, de forma desproporcionada. Esa es la palabra, desproporcionada, ¿no? Porque quererse a uno mismo no es malo. Bueno, efectivamente, es que hay un narcisismo sano, hay un narcisismo que es bueno. Hemos hablado mucho también nosotras, Cristina, aquí de la autoestima, y la autoestima es un amor adecuado hacia mí mismo. Me trato de forma natural, me trato bien, intento ser una persona compasiva conmigo mismo, pero claro, a veces se nota mucho, Cristina, también te lo digo. La persona que posee un narcisismo sano es cálida, es empática, se trata bien, se enfrenta de forma sana a las diferentes circunstancias que le suceden en el día a día, y se quiere y se sabe decir las cosas buenas que uno tiene. Oye, pues a mí me gusta esto porque se me da bien. Eso no es narcisismo. El narcisista es una persona que necesita estar siempre por encima de los demás. Es una persona que necesita constantemente dominar. Es una persona que necesita sentirse mirada y apreciada por la gente de su entorno. Y entonces, y por otro lado, están atrapados. Porque claro, es que nosotros damos para lo que damos. Es decir, por mucho que nos creamos, como dice una paciente mía, la última Coca-Cola del desierto, pues bueno, pues tenemos siempre un límite. Y si tú te has cruzado, Cristina, alguna vez con algún narcisista en relaciones cercanas de amigos a lo largo de la vida, son personas que luego te dejan una mella de sensación de inferioridad, porque ellos buscan que tú te sientas menos. Ellos buscan que tú no te sientas a gusto y que les sepas poner siempre en un lugar especial. Ellos se tratan muy bien a sí mismos, se tratan demasiado bien. Es que aquí todo es desproporcionado. Si no, es una cosa natural, pero es que esto tiene un tema desproporcionado que molesta mucho. Luego fíjate que no es tanto maldad, yo lo diría así, cuanto que no se aperciben de tu existencia. Quiero decir, proclaman una agenda de cosas, ¿no? Bueno, pues ahí el centro de todo son ellos, sus gustos, sus apetencias, lo que se va a hacer, y los demás tienen que hacer lo que ellos dicen. Se definen como netamente superiores. Por lo tanto, los demás tienen que tener admiración hacia su persona, ¿no? Efectivamente, o sea, los demás les tienen que admirar, pero ellos son desconfiados porque les da la sensación de que nunca nada es suficiente, y por otro lado necesitan controlar. Es decir, necesitan controlar los tiempos de los demás, los planes de los demás. Ellos llevan el control en cada circunstancia, y entonces es una manera en el fondo de camuflar un problema de autoestima, porque esto es la clave, Cristina, entender que el narcisismo al final es un tema de que uno se siente inseguro en algún campo de su vida y entonces lo tapa con su discurso, su control, su forma de tratar a los demás. Cuando hablábamos del narcisismo bueno, hablamos que son gente cálida, amable, te trata bien, de tú a tú. Al final en la vida lo más bonito es conseguir tratar a las personas de ese tú a tú sano, cariñoso, cercano. En cambio, cuando estamos en ese narcisismo te trato de forma desigual. Puede ser un narcisista, un jefe narcisista que jamás considera a los demás. Uno del equipo que tiene nuestra misma posición, pero que notas que te deja de menos y que te lo mira y que tiene un comentario, una mirada, un gesto que te deja como a ti como algo menos. Puede ser una pareja, que esto es un dramón, O sea, si tienes una pareja narcisista, acabas agotado. Esto sí que es un tema que yo tengo una paciente mía que sale con un hombre muy, muy narcisista, que siempre le está contando porque su suegro, el padre de mi paciente, no sabe lo suficiente, que son más torpes a la hora de organizar los planes, que no saben de comida rica, y entonces es agotador, porque claro, te están constantemente recordando que tú no sabes.
Efectivamente, y como al final somos muy limitados y sí que tenemos muchos defectos y cosas a las que no llegamos, pues el narcisista se aprovecha de eso para demostrar que él sí que sabe. Pero insisto, Cristina, esto tiene un fondo de gran inseguridad. Y luego el narcisista a veces entra en un campo fantástico, es decir, fantástico en el sentido de fantasía. De repente tiene una imagen de ellos muy fantasiosa, se inventan historias muy grandes, se ven a sí mismos muy grandes en la historia y en el tiempo. Bueno, y de hecho, si tú tienes un político narcisista y si miramos a lo largo de los años la historia, son personas que no conectan con las personas que tienen, con el pueblo, con la sociedad. Ocurre a menudo, además es un arquetipo que se repite en la política. Bueno, y a mí que me encanta leer historia, te das cuenta que para que estas personas triunfen es que van con un discurso. Y entonces hay un punto en el que el narcisista, si tú eres una persona insegura, pues tienes primero un punto de admiración, ¿no? Es una persona que sabe tanto de un tema, te habla tanto de sí mismo, pues hay un primer punto que te puede hasta producir una cierta atracción, pero luego te cansa. O sea, una persona que siempre habla de sí mismo. Yo recuerdo hace un par de años un paciente que yo tenía en consulta, que siempre que llegaba me decía, bueno, Marian, yo no he estudiado medicina, pero sé más medicina que tú porque mi padre era médico y tal. Yo quiero que sepas... No, es que no te puedo contar. Y entonces siempre sabía más que yo. Me acuerdo un día que le pauté unas vitaminas y me dijo, mira, mi mejor amigo es el dueño de un laboratorio, que es la competencia a lo que tú me recomiendas, y que sepas que él... Y entonces me contó una cosa de la metilación de los fármacos, pero este era un hombre que encima que no tenía nada que ver con el mundo de la biología. Sí, pero lo sabía todo. Tremendo. Oye, yo te quería preguntar, perdóname, cuéntame esa anécdota y te pregunto. No, que solo que un día simplemente le dije, bueno, es que no entiendo por qué vienes a hablar conmigo, amigo. Si sabes más. Claro, y entonces me dijo, bueno, Marian, porque a veces viene bien poder hablar con alguien que sabe casi tanto como tú, ¿no? Digo, este es alucinante. El comentario es buenísimo. El comentario es buenísimo. Bueno, y la persona que nos esté oyendo que tiene una pareja narcisista o una persona narcisista en su entorno laboral o en su círculo de amigos, ¿qué tiene que hacer con él o con ella? Bueno, lo primero es entender que si lo tiene, que lo diagnostique. O sea, es decir, que lo diagnostique para él, que no se lo diga, o para ella. Es decir, que, oye, pues yo creo que con lo que he dicho, o es mi padre, o mi suegro, o mi pareja, o mi hijo, o mi yerno, tiene algo de estos rasgos. Lo segundo es intentar entender si esto te afecta o no. Porque a veces hay personas que dicen, bueno, yo sé que es así, pero no me afecta, porque hasta me hace gracia cómo cuenta las cosas y se hace de protagonista. Pero si te afecta, intenta entender por qué te afecta. Es porque te hace de menos, es porque en el fondo busca humillarte un poco, es porque te impide tener tu lugar, porque no empatiza contigo. Y finalmente intenta entender qué le está pasando a él o a ella, ¿no? ¿Por qué tiene este caparazón, esta coraza de narcisismo? ¿De dónde le viene? ¿Es porque le han inflado, le han sobreprotegido de pequeño, porque le han mimado a lo grande? ¿Es porque es una persona profundamente insegura y ha creado este narcisismo para que la gente le adule? Es que te adulen tiene mucha gratificación en el cerebro, y entonces hay mucha gente que contar de sentir la adulación o cómo la gente le observa y le mira es capaz de crear una coraza de estas fantasiosas. Y entendiéndolo, intentar integrarlo en la vida. Es decir, oye, si esta persona me está perjudicando, voy a intentar ponerme ese famoso impermeable psicológico del que hablamos para que las cosas no resbalen. Si no soy capaz de hacerlo, quizá me tengo que distanciar un poco, ¿sabes? Porque a veces el problema es que vivimos muy pegados a gente que nos perturba demasiado, Cristina. Claro. ¿Y sirve decirles que son narcisistas? Uy, no, yo eso no lo recomiendo nada. Creo que hay cosas en esta vida que cuesta mucho decirle a las personas, y a veces con muchísimo cariño, en un momento muy delicado, en un momento donde conectamos, decir, oye, yo creo que a veces quizá pues te pasas un poco como cuentas las cosas, no hace falta dar tanto bombo a este tema, a veces en la forma en que comentas las cosas nos dejas más mal al resto, pero hay que decirlo con muchísima delicadeza porque es un ataque muy frontal, y estas personas los ataques frontales los llevan muy, muy, muy mal, y te puede atacar con algo a ti y decirte algo que te haga sentirte peor y que acabe la relación en una tensión muy dura. Entonces, yo en este caso no soy de las que hay que decirlo directamente, sino más con un mensaje de lo que se trata, del contenido, y sobre todo diciéndole, yo a veces me siento mal cuando tú demuestras esta actitud, me da la sensación de que a veces pasas por encima de todos, pero siempre con muchísima delicadeza, porque lo interesante es llegar a un punto de acuerdo y decir la palabra narcisista genera una cosita que a nadie le gusta. Pues es Marian Rojas, autora de Encuentra a la persona vitamina, o cómo hacer que te pasen cosas buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes de sábado.
Cristina, buenos días. Pues efectivamente el tema de cómo elegimos pareja es un tema apasionante porque yo creo que no hay nadie que esto le deje indiferente. Hay muchísimo tipo de respuestas según cómo lo enfocamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto podría ser para varios sábados, pero hoy me encantaría trabajarlo desde un punto de vista. Que voy a desaltarte una frase que a muchos oyentes les va a parecer así un poco dura de primeras, pero que es la clave de todo. Y científicamente está demostrado. Y es que amamos como nos amaron. Es decir, de cómo nos han querido en nuestra infancia, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, nosotros aprendemos a querer. Esta teoría... Fíjate, ¿eh? O sea que realmente no somos tan libres, Marian. No, no somos tan libres. Hay algo muy importante que va surgiendo en la infancia, y esto lo descubre John Bowlby, el psiquiatra y psicoanalista inglés, donde estudia que el vínculo afectivo que tiene un niño en la infancia con sus padres va a influir y casi determinar el tipo de relaciones que tendrá en la edad adulta. Y esto se va estudiando cada vez más, diferentes teorías, psiquiatras, sociólogos, psicólogos a lo largo del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, y hoy en día ya hay teorías al respecto. Si te lo tuviera que explicar de forma sencilla, Cristina, porque esto daría para horas, te diría que hay 4 tipos de apego. 4 tipos de maneras como el niño se relaciona con sus padres en la infancia. El primero es el apego seguro, que es el que todos conocemos, que es el normal, que es un niño que tiene necesidades y su padre se las cubre, sus padres se las cubren, y entonces tiene un entorno pues de alegría, de curiosidad, de creatividad y buena sintonía entre los padres, etcétera. Y esto, en la edad adulta, hace que esa persona se vincule de forma correcta con las personas en general y elija pareja de forma sana, tenga relaciones lo más sanas posible. Y esto es el apego seguro. Luego ya vienen los inseguros. Y en el inseguro tenemos el primero, el apego inseguro evitativo. Es decir, aquí las emociones del bebé no son respondidas por los padres. El niño necesita algo y el padre no responde, bien sea porque viene una cultura donde responder emocionalmente lo que al niño le pasa pues está mal visto, ¿no? En culturas muy estrictas. O porque el padre no sabe expresar, o la madre, emociones, no saben acceder a esas necesidades que tiene el niño. Y ese niño, cuando le preocupa algo, tiene algo o sufre, no recibe nada. Y eso va a generar personalidades muy inseguras, muy encerradas para ellos mismos, les cuesta expresar afecto en la edad adulta, es decir, van a sufrir en la edad adulta, tienden a sentirse poco valorados, les cuesta confiar en otras personas, viven sus relaciones con mucho sufrimiento, con desilusión. De primeras pueden parecer que son más autosuficientes porque son como independientes, pero la realidad es que por dentro somatizan y a la larga sufren muchísimo en las relaciones. Luego, por otro lado, tenemos lo que se llama el apego inseguro ambivalente. Y aquí lo que sucede es que, según cómo son emocionalmente el padre y la madre, a veces responden bien, a veces responden mal, a veces su gestión emocional el padre no la tiene bien regulada y, por lo tanto, cuando intenta cuidar al niño, a veces se enfada, a veces le evita, a veces responde desproporcionadamente. Es decir, hay como todo un sinfín de respuestas. Un lío. Efectivamente, eso es un lío, por eso se llama ambivalente. Entonces, estos adultos, en la edad, cuando son mayores, son muy ansiosos. Tienen relaciones de muchísima dependencia, sufren, pero todo lo contrario al evitativo, es todo para afuera. Y no puedes estar solo y encadenas una relación con otra, porque has tenido una relación muy ambivalente con tus padres. Y finalmente tienes lo que se llama el apego desorganizado, que gracias a Dios es el menos frecuente, pero surge en padres pues que han tenido una enfermedad mental, o padres pues, que han estado en las drogas. Es decir, que el niño ha estado completamente descuidado emocionalmente desde la infancia. Pero ¿cuál es la buena noticia? Es decir, ¿esto determina? No, esto influye. Y hoy en día, cuando yo trabajo mucho con este tema con adultos, y cuando tú ves a la gente que viene a tu consulta y te cuenta su historia afectiva, sus parejas, sus novios, el marido, y estudias cómo empezó con esa persona, hay muchas maneras de enfocar cómo eligió en ese momento pareja. Pero cuando indagas desde un punto de vista psicológico, emocional, y miras este punto de vista del vínculo, te das cuenta que está muy influido por cómo se sintió querido en la infancia, cómo sus padres hablaban de él, cómo sus padres le cuidaban, y si pues esto tan famoso de hay que dejarle llorar, o no hay que hacerle caso, o cómo gestionabas a un niño que no sabes, pues muchas veces hoy en día en la adolescencia, pues déjale que piense solo. Todo eso, la madurez del niño va a hacer que en la edad adulta eso influya en cómo gestiona emocionalmente a los demás. Y esto se puede curar, gracias a Dios las terapias hoy en día están muy enfocadas a sanar esas heridas de la infancia y a recuperar la autoestima para que tú también seas el dueño de tu relación. Muchas relaciones... Hay una pregunta que quería hacer, Marian,
y luego vemos cómo efectivamente elegimos pareja en virtud de estos estilos, que es si te influye más como chica tu madre o tu padre y como varón tu madre o tu padre. Bueno, es que allí, influye. La mujer está profundamente influida con su madre, con su padre y con la relación entre ambos. Es decir, y el hombre igual. O sea, no solo es en diferentes aspectos. El hombre por la mujer y con la relación entre ambos. Justo, pero la mujer, a la mujer le influye muchísimo como mujer y como identidad femenina la relación con su madre. Pero en cómo elegir al hombre con su padre y cómo querrá la relación entre ambos. Entonces, globalmente, las tres cosas influyen. No es que sea mucho más importante una que la otra, sino que hay todo un sinfín, es como una orquesta. Es decir, que todo funcione. No. Va a hacer que esa sinfonía amorosa en la edad adulta funcione muchísimo mejor. Si existe mucho, es verdad que hay veces que la madre pues es una persona muy insegura y transmite a la hija muchísima inseguridad, pero tiene un padre que pues es muy estable, es un hombre bueno, que tiene un apego, que ha vivido apego seguro a lo largo de su vida, y esa niña pues probablemente no tenga esas carencias que podría tener si tuviera un padre profundamente inseguro. Muchas veces uno cubre al otro. Es decir, hay patrimonios, hay parejas, hay padres donde uno de los dos aporta mucha más estabilidad emocional que el otro, y esto lo sabemos todos. Y uno piensa en su propia historia. Hablamos, si te parece, el próximo día del amor a primera vista, y entonces sencillamente pensamos ahora cómo elegir pareja y qué vínculo tiene la elección con estos estilos que tenemos en nuestros padres. Efectivamente, porque el amor a primera vista es más bioquímico, tiene mucho de vista y poco de amor, Cristina. Y esto, si quieres, lo hablamos el próximo sábado. Eso. Entonces, en la elección, ¿cómo tenemos que hacer? Lo primero que tienes que saber es que cada uno se tiene que conocer, ¿no? Y entonces el conocimiento de uno mismo, de lo que uno necesita, cuando uno conoce su historia emocional, conoce lo que le gusta, lo que necesita. Hay personas que les gustan o valoran la inteligencia, otros el sentido del humor, otros la cultura, que sea deportista, el físico, la parte económica. Es decir, cada uno tiene unas necesidades. Yo he ayudado a mucha gente a poner sus criterios a la hora de elegir pareja, cuando uno está frío y todavía no siente nada por nadie. Y cada persona tiene las suyas y cada uno busca, según su historia emocional y afectiva, las que más le pueden ayudar. Y ahí buscas tus criterios. ¿Por qué te viene bien? Porque en el momento que conoces a alguien, esa chispa, ese momento de sientes algo pasional, la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro que se encarga de reflexionar, se apaga. Y esto puede durar hasta 17 meses. Es decir, que no tengas la capacidad de reflexionar. Esas cosas que ves básicas de está divorciado, se lleva fatal con su exmujer, tiene hijos, es de otra religión, no me conviene, se droga. Cuando uno de repente tiene una gran pasión o hay una gran atracción física, como esa corteza prefrontal, que es la que te permite pensar, se desactiva, y entonces todas esas cosas pasan por alto. Estoy pensando en una chica que vi el otro día en mi consulta, de 23 años, que tenemos muy claros los criterios que busca en un hombre, y de repente ha conocido a uno de su trabajo que se está divorciando de 45. Y me dice, pero da igual, Marian, que esté divorciándose. No pasa nada que tenga 3 hijos. Y le digo, ay, pobre corteza prefrontal, que la has dejado en otro lado, ¿no? Es decir, cuando uno está en ese punto, y aquí todos nos reconocemos, eso mi padre tiene una frase que dice que el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. Y uno se da cuenta que cuando de repente se ha desenamorado, dice, pero ¿cómo me dejé yo embaucar por esta historia? ¿Pero qué me pasó? ¿Cómo fui capaz? Como resumen podemos decir, conócete a ti mismo, determina lo que te gusta, apúntalo en un papel. Apúntalo en un papel, esto clave, Cristina, apúntalo en un papel. Y cuando te enamores, relee el papel, porque pasado el enamoramiento volverás a donde estabas y a lo que necesitas realmente. Pues esta es nuestra Marian Rojas. Hablaremos del amor a primera vista y de si existe o no el próximo día. Marian, muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Buen fin de semana. Querido oyente, en el capítulo de hoy te voy a hablar del efecto de TikTok en nuestro cerebro. Todos sabemos que estos vídeos de TikTok, estos vídeos cortitos que surgen sin cesar en la aplicación, han cambiado nuestro cerebro y nuestra forma de comunicarnos y conectar con muchas realidades de la vida. Hace unas semanas un abogado culto, un abogado que aprobó su oposición, una persona que está siempre en temas complejos, me decía desesperado en la consulta, Marian, ¿qué le está pasando a mi cerebro? Llego a casa por...
Ceno y cuando me meto en la cama y siempre leía historia o libros de geopolítica, me veo con mi aplicación y con mi tablet viendo a gente bailar en TikTok. ¿Qué me está sucediendo? Marian, ¿es esto una esquizofrenia? ¿He perdido la cabeza? ¿Me estoy demenciando? Tranquilízame, por favor. Este señor de 65 años, que tiene una carrera profesional en la que ha luchado mucho, en la que ha estudiado libros, tomos, habla varios idiomas, incluso de vez en cuando me dice palabras y frases en latín y en griego, me miraba desconcertado. Y ahí empecé a explicarle qué sucedía en su cerebro con TikTok. Vamos a intentar entender primero qué es TikTok. TikTok ha invadido nuestra vida. Se parece mucho al Candy Crush y a otras aplicaciones, pero en este caso te hablaré específicamente de TikTok. 3 características. La primera es que son vídeos muy cortitos, de hasta 1 minuto de duración. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Lo segundo es que está personalizado. Es decir, si tú algún día te has metido o has dedicado un poco más de tiempo a ver un vídeo o no lo has pasado hacia adelante, el algoritmo de TikTok sabe que eso es lo que te gusta y te personaliza exactamente lo que tú quieres. Puede ser vídeos de cocina, vídeos de baile, vídeos de motivación, vídeos de maquillaje, de ropa, da igual lo que sea. Pero TikTok sabe lo que a ti te gusta y lo que a ti te interesa y hace que tu cerebro preste atención constantemente a esos vídeos. Y lo tercero es que es uno tras otro. Me acuerdo hace unos meses que escribí a TikTok pidiéndoles que por qué no hacían una pausa entre uno y otro de unos 5 segundos para que la gente pudiera reflexionar. Luego lo hablé con un paciente mío que trabaja en esa aplicación y me dijo, pero Marian, si perderíamos dinero, y le dije, sí, pero ganaríamos en salud mental. No le interesó mi propuesta. Os voy a explicar por qué es esto tan importante. Cada vez que nosotros vemos un vídeo de TikTok, nos sentimos relajados. Está diseñado para ser así. Hace muchos años el cofundador de Facebook, Tim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia. Dijo, creamos Facebook para generar adictos. Descubrieron que las imágenes, las cosas que nos interesan, los likes, todo eso tenía un impacto directo en nuestro cerebro. Cada vez que nosotros vemos todas estas imágenes, estos vídeos que nos gustan o que nos relajan, tenemos un chispazo de dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Está muy vinculada con lo que nos gusta, con lo que nos motiva y con hechos de nuestra vida que tienen mucho placer. Puede ser la droga, puede ser el alcohol, puede ser la comida, pueden ser las compras, pueden ser las redes sociales, la vida sexual, la pornografía, los videojuegos. No todo es malo, pero sabemos que un exceso de cualquiera de estas cosas nos perjudica y nos hace mucho daño. He repetido en numerosas ocasiones, pero me gustaría recordártelo aquí, la importancia de la corteza prefrontal. No quiero que haya nadie que me escuche o que conozca un poquito de neurociencia que no domine ya la corteza prefrontal en su lenguaje del día a día. La corteza prefrontal es una zona que se encuentra en la zona frontal del cerebro y se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas, del control de impulsos. Es el núcleo neurálgico de la fuerza de la voluntad. Es la que nos ayuda a posponer la recompensa. Esa zona es muy inmadura cuando un bebé nace. El cerebro de un bebé y de los jóvenes se desarrolla de la parte occipital, de la parte de atrás, hacia adelante. Y es así. Y va madurando a medida que pasan los años, 15, 20, 25... Bueno, hay gente que con 40 no sé cómo son sus cortezas prefrontales, pero la idea es que va madurando poco a poco. Cuando un bebé nace, su corteza prefrontal se activa con 3 cosas. Es decir, cuando un bebé nace, su atención se activa con 3 cosas. Luz, sonido y movimiento. Ve a su padre pasar, gira la cabeza, se enciende una luz, gira la cabeza, escucha musiquita. Es decir, son los 3 componentes que hace que active la atención un niño pequeño. ¿Qué queremos que pase con ese niño o que pase con nuestros hijos? Que también sean capaces de prestar atención a objetos inmóviles, que estén atentos en sitios donde no hay de repente muchísima luz o muchísimo sonido, que estén en la salita de espera del médico y puedan esperar sentados, sin tener que estar pendientes de una televisión, de una pantalla, o que vayan en autobús y estén esperando en clase a que llegue el profesor. Es decir, que vaya viendo poco a poco una cierta gestión y control de sí mismos, de sus impulsos y de sus tendencias. Eso requiere permitir que su corteza prefrontal se desarrolle de forma adecuada. Pero ¿qué pasa si tú a ese niño, luego hablaremos de nosotros los adultos, le das una tablet, un teléfono constantemente? ¿Qué ven ahí? ¿Qué son esos vídeos de YouTube, de TikTok, de cualquier plataforma que estamos viendo? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it.
o lo usas o lo pierdes. Cuanto más usas Wikipedia, menos capacidad de que tu hipocampo funcione bien, que es la sede de la memoria. Cuanto más utilizas Google Maps para orientarte, peor te orientas si no tienes ninguna aplicación a tu lado. Es decir, nuestro cerebro, cuando tiene el estímulo de forma externa, peor funciona de forma interna. Si tú haces que ese niño solo sea capaz de estarse quieto, de prestar atención, de comer tranquilamente si le pones una tablet al lado, en el momento que se la quites, ese niño no va a saber gestionarse. ¿Qué es TikTok? Luz, sonido, movimiento, de forma constante, sin parar, sin reflexionar. A medida que ese niño se va haciendo mayor, va a tener otro efecto muy importante que para mí es clave, y es que todos estos vídeos, todas estas aplicaciones, todas estas redes sociales modifican el sistema de recompensa de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Si yo tuviera que decir algo que me preocupa ahora mismo de la salud mental de nuestro país y de nuestra sociedad, es la salud mental de los jóvenes que viven enganchados a estas redes sociales de forma constante. Y eso tiene dos grandes consecuencias. La primera es que este sistema de recompensa del que hablaba se modifica. Es decir, ¿qué es el sistema de recompensa? Yo quiero algo, lucho por ello, voy a por ello, genero un hábito, un esfuerzo, un orden, una constancia y decido que lo quiero. Es decir, pongo toda mi fuerza de voluntad y mis ganas en conseguirlo. Y yo decido alinearme con mi sistema de recompensa para que sea algo sano. El sistema de recompensa es cómo yo me propongo mis metas y las voy logrando. Pero si yo tengo un sistema de recompensa débil, yo necesito constantemente sentir, yo necesito constantemente tener una emoción. Me convierto en un drogodependiente emocional, como dice el filósofo José Carlos Ruiz, del que te recomiendo muchas de sus lecturas. Es decir, mi cerebro necesita constantemente sentir algo. Y si no lo siente, y si no sale como uno quiere, se frustra, se enfada, se hunde, se deprime. Pensemos en tantas noticias dramáticas en gente joven que oímos hoy en día, depresiones, intentos de suicidio. Esto genera una sociedad muy débil, una sociedad con una nula tolerancia a la frustración, porque yo voy acostumbrando a mi cerebro a sentir siempre algo. Quiero algo y lo siento. Quiero comida, quiero sushi, quiero comprarme algo, quiero quedar con alguien, quiero Tinder, quiero sexo, quiero masturbarme. Siempre tengo algo rápido para sentir lo que quiero. Pero cualquiera que me esté escuchando sabe que la vida es una gran batalla y que hay muchas cosas del día a día, de la vida, de la semana, que no salen como queremos. Y para mí la felicidad entre comillas, consiste en aprender a disfrutar de lo bueno que me sucede cada día y aprender a gestionar lo malo. Disfrutar de lo bueno es esa capacidad optimista de saber conectar con lo bueno que sucede y disfrutarlo, pero saber gestionar lo malo requiere en tener una tolerancia a la frustración adecuada. Si vivo a base de gratificaciones instantáneas, de un sistema de recompensa dañado, cada vez que llegue lo malo, porque va a llegar lo malo, me hundiré, me frustraré, me enfadaré, tendré rabia, indignación, y ahí sale lo peor de mí mismo. La vida no tiene sentido. Y no olvidemos que todo esto está regulado por la dopamina, y la dopamina es la hormona que regula muchas.
de las adicciones. Es decir, esto es adictivo y está diseñado para ser adictivo. Lo que hoy en día mueve el mundo es la capacidad de retener la atención del usuario el mayor tiempo posible delante de una pantalla. Lo que quieren las grandes plataformas es que tú te pases todo el día enganchado. No les interesa tu ética, tu salud mental, tu corteza prefrontal o cómo gestionas tus emociones. Le interesa que tú seas capaz de conectar con la pantalla el mayor tiempo posible. Hace unos meses leía la entrevista a un jefe de Netflix al que le preguntaban ¿quién es tu principal competidor? La respuesta me impresionó, me impactó y me horrorizó. El sueño. A estas personas lo que más les interesa es enganchar tu atención, porque eso da dinero, eso da beneficios, pero eso produce un enorme deterioro. No sé si habrás escuchado que algunos colegios de Seattle han puesto una demanda contra las grandes plataformas en Silicon Valley, explicando que están dañando la salud mental de los jóvenes. No puedo estar más de acuerdo, porque todo este sistema de gratificación instantánea, quiero algo, lo quiero ya, quiero algo, lo quiero ya, y no soy capaz de reflexionar, tiene un impacto nefasto en nuestra salud mental. Si yo todo el rato quiero sentir algo, me convierto, como decía, en un drogodependiente emocional. Quiero sentir. Y yo sé que si me meto en TikTok, siempre voy a sentir algo. Aquí voy a comentarte otra cosa que quizá me la hayas escuchado decir en alguna ocasión. Cuando nosotros cogemos nuestro teléfono, piénsalo, fuera del trabajo y de temas de estudio, ¿cuándo coges el teléfono y te lo pones en la mano y empiezas a buscar algo? ¿Cuando estás aburrido o cuando estás estresado? Tú de repente te aburres, estás en clase, estás en el trabajo, y de repente te aburres y dices, necesito otra cosa. Y tu cerebro te pide TikTok o te pide otra red social según la que seas más adicto. Y siempre que desbloqueas el teléfono hay algo. Siempre hay algo. Hay un WhatsApp, hay un mail, hay un vídeo que ver. Hay algo que te llega, porque está diseñado para que siempre haya algo y tú te enganches a ello. En el otro caso es cuando estás estresado, te enfadas, tus hijos están gritando y los oyes fuera y entonces te metes en tu cuarto y te pones un vídeo, te pones una noticia, te metes en tu página preferida de deportes, pero buscas algo que te haga sentir un alivio en ese momento. Está diseñado para aliviar. Está diseñado para que te evadas momentáneamente y para que no sepas gestionar el estrés o el aburrimiento de otra manera. ¿Qué pasa si cada vez que los niños se aburren, tienen una pantalla, tienen TikTok, frenas el centro de la creatividad de ese niño? Nadie ha descubierto nada grande en un momento frenético de hiperestimulación y distracción. Los grandes descubrimientos, las grandes cosas de la vida llegan en momentos de pausa, de reflexión, donde en ese aburrimiento los niños se inventan algo. Yo siempre pienso que hay momentos en el día que de repente se me ocurren ideas para mis conferencias, para mis libros, o incluso un tratamiento innovador para un paciente. Pero no es cuando estoy agobiada y estresada cuando eso me sucede. Es cuando estoy en plena reflexión, cuando freno, cuando paseo por el campo, que de repente empiezan a surgir ideas. No tengas miedo a soltar esa red social que te tenga más adicto para poder sacar algo bueno de tu cerebro, alguna idea genial, alguna reflexión interesante sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre tus relaciones que te puede ayudar. Si cada vez que estás estresado te enganchas a vídeos, me da igual que sean de risa que de motivación, pero a vídeos de lo que sea. El otro día me comentaba una paciente que ella es adicta a vídeos de risa y puede estar 2 horas viendo vídeos todos uno tras otro que le hacen reír. Lo que sucede es que cuando te llega el estrés de verdad, cuando de repente estás angustiado, no tienes mecanismos interiores para gestionar ese estrés tolerable o tóxico que surge en el día a día. Cuando de repente estás en un momento malo de tu vida, tu pareja te deja, tienes una discusión con tus padres, viene un problema de salud, un problema económico, te quedas sin trabajo, no tienes mecanismos interiores para salir adelante. Y yo creo que una sociedad que funcione es una sociedad, y más hoy en día que hay tantos conocimientos sobre inteligencia emocional, tiene que ser una sociedad a la que le demos herramientas para salir adelante, herramientas para gestionar lo malo. No me importa que sea una guerra, que sea una pandemia, que sea un terremoto, o que sean los microproblemas del día a día relacionadas con las relaciones laborales, las relaciones de pareja, la educación de los hijos, las frustraciones de cada día, las cosas que no salen como queremos. Pero cuanta más pantalla, más enganche a estas redes sociales, en este caso a TikTok, menos capacidad tendremos de resolver eso que nos importa en el día a día. Si me estás escuchando o estás escuchándome con alguno de tus hijos que quieres que aprenda porque este tema es importante para él, te animo a que entiendas bien este sistema de recompensa. Este sistema de recompensa es el que tolera la frustración, el que pospone la recompensa y el que ayuda a que tengas una fuerza de voluntad, a que te plantees algo y seas capaz de conseguirlo. Y tú tienes que ser capaz de regularlo. Tienes que ser tú quien lo domine, no él quien te domine a ti.
Si tú quieres luego tener una buena gestión de las drogas, del alcohol, de las cosas que realmente no convienen en la vida, si tienes pareja y quieres intentar serle fiel, si de repente tienes que dejar de beber alcohol por un tema de salud o porque no te conviene, cuanta más fuerza de voluntad tengas, esto será mejor. Y esa fuerza de voluntad la puedes empezar gestionando de la mejor manera posible tus redes sociales. Hay otro tema que me preocupa mucho relacionado con estas redes sociales. Decíamos al principio que tiene un algoritmo que te personaliza lo que necesitas. Bueno, esto es clave entenderlo. Si tú tienes un problema de la alimentación, estás a dieta, quieres adelgazar, todos los vídeos van a ir relacionados con dietas restrictivas en la alimentación. Y si tienes un trastorno severo, una anorexia, una bulimia o algo relacionado con problemas alimenticios, TikTok no va a saber si tienes un problema o no, pero te va a seguir fomentando eso. El otro día hablaba con un periodista que había estado investigando sobre trastornos, que había estado investigando sobre autolesiones en jóvenes y para hacer un reportaje en su medio de comunicación. Y me contó que a las semanas todo lo que le anunciaban las redes sociales y TikTok eran cuchillas, cuchillos y cosas relacionadas con cortes. Se quedó horrorizado y pensó, esto me pasa a mí que soy un adulto y que soy un periodista, pero ¿qué pasará con una persona joven que de repente un día se encuentra mal y busca cómo hacerme daño para aliviar mi dolor o cómo quitarme de en medio? Falta ética en todas estas plataformas, falta darnos cuenta que la salud mental está en juego y que nuestros jóvenes son los futuros adultos y quienes van a gestionar los países, la sociedad, y necesitamos ayudarles a desarrollar la mejor salud mental posible. Por otro lado, todo esto no deja de ser una intoxicación de dopamina brutal. Y esa intoxicación de dopamina, que es buena en un momento dado porque nos da placer, y cuando comemos chocolate o jugamos a un videojuego nos vamos de compras, pero todos sabemos que si estás constantemente enganchado a la dopamina sientes vacío y muchísima tristeza. Todas las personas adictas, y yo tengo muchos en consulta, uno de los principales síntomas que te refieren es estoy triste, mi vida no tiene sentido. Esa dopamina sube en el momento que consumes, pero cuando baja te pide más. En esa sensación de vacío terrible te dice quiero más. O sea, nadie se mete en TikTok y dice bueno, me meto 2 minutos a ver un vídeo y luego me salgo. No, porque automáticamente te sale otro. Qué pena que en TikTok no me quieran hacer caso y sean capaces de poner unos segundos de reflexión que diga ¿quieres seguir viéndolo? 1, 2, 3, 4, 5. Al menos le daríamos al cerebro un poco de pausa. Quitaríamos tanta rapidez, quitaríamos tanta hiperestimulación, ese tiempo para la reflexión tan necesario para la salud mental. Cuando estamos constantemente en esos estados de intoxicación de dopamina, llega la rabia, llega la inestabilidad emocional, y esto lo estamos viendo en los jóvenes. Esto me preocupa muchísimo y por eso quiero divulgarlo y me encantaría que este capítulo lo pudieras escuchar en familia. Si eres un profesor con compañeros, ponerlo en clase con tus alumnos. Cuanto más lo entendamos, más capacidad tendremos de hacerle frente. ¿Qué hacer entonces? Yo te voy a dar unas ideas. No olvides que TikTok en el fondo no dejan de ser dosis empaquetadas de información con luz, sonido, movimiento constantes sin permitirte reflexionar sobre lo que consumes. Es decir, consumes información constantemente de forma superficial pero sin reflexión. Y eso tiene un impacto y un deterioro cognitivo y te impide que luego tengas capacidad de concentrarte, que luego tengas capacidad de profundizar, que luego tengas capacidad de leer, de memorizar. Y por lo tanto es que me importa mucho que escuches esto y te voy a dar unos tips al respecto. Primero, sé consciente. Estoy enganchado a TikTok, Instagram o alguna red social constante que cuando me meto soy incapaz de frenar. Lo segundo, ¿cuándo me conecto yo? ¿Es cuando estoy estresado o aburrido? ¿O es directamente todo el día? ¿O es que estoy constantemente soñando en el momento en el que me voy a poder meter en mi teléfono para poder ver lo que sea de esos vídeos o de esos paquetes de información que me llegan de forma constante? Imagínate que tú estás opositando para ser profesor, enfermero, médico, juez, da igual. Tú tienes como una pila de fuerza de voluntad. Esa pila, tú te metes por la mañana y empieza esa pila a funcionar, a desgastarse. En esa pila tú tienes lo que quieres en esta vida, tus metas y tus objetivos. Si tú encima estás a dieta y llegas a las 8 de la tarde, cuando tú llegues después de estudiar, vas a abrir la nevera y te va a ser muy complicado no comerte algo rápido que te haga sentir, porque en ese momento tu cerebro que está cansado te pide hidrato de carbono, sal, azúcar, te pide dopamina, te pide sentir algo porque estás agotado. Es muy difícil gestionar una vida muy estresante con aparte, pues no meterte en la pantalla, comer muy sano, porque el cerebro en algún momento es como que se agota y necesita. Si yo llego agotado a casa, he tenido un día complicado de trabajo, si mis hijos me han agotado a lo largo del día,
si tengo un jefe que me tensa, tóxico, si tengo una situación de pareja extrema donde no puedo más, pues mi cerebro me va a pedir en un momento del día sentir algo distinto, me va a pedir dopamina y en ese momento yo me voy a dar cuenta que quiero eso, que quiero algo rápido. Por lo tanto, ser consciente de si te está sucediendo y por qué. Intenta entender qué impacto está teniendo esto en tu calidad de vida y en tu cerebro. Es decir, cómo está funcionando mi cerebro, si estoy más torpe, si memorizo peor, si tengo menos capacidad de conectar con las cosas, si me cuesta más leer un texto. Intenta entender qué consecuencias está teniendo. Luego pregúntate cómo es tu fuerza de voluntad a lo largo del día y cómo se va desgastando mi voluntad. ¿Es porque tengo un burnout en el trabajo y no puedo más? ¿Es porque soy profesor y con los alumnos me cuesta? ¿Es porque mi trabajo no me gusta? ¿Es porque soy un cuidador de alguien enfermo y mi cabeza ya no puede más? Cuando yo entiendo cómo me encuentro, el otro día me lo contaba un paciente médico, está agotado, me dijo que veía 50 pacientes al día y que acababa exhausto y que llegaba a casa, se ponía TikTok mientras comía, se tomaba una cerveza con patatas fritas. Me decía, Marian, sé que no me conviene y soy médico, pero no puedo más, lo necesito. Intenta entender qué necesita tu cerebro. Y no olvides que cada vez que estás metido en todas estas redes sociales, intenta plantearte qué estás dejando de hacer. Si estás dejando de estar con tus hijos, de hacer deporte, de conectar con lo bueno, de trabajar, intenta ver en qué estás perdiendo el tiempo. Te recomiendo que quites las notificaciones de la pantalla. Lo he repetido muchas veces. Quítatelas. Ten el teléfono de vez en cuando en modo avión. Intenta no exigir que los demás estén pendientes de tus mensajes de forma constante. Y sobre todo, intenta educar tu capricho. Soy yo quien me domino, a mí no la pantalla. Soy yo quien me gestiono. Soy yo la dueña o el dueño de mí mismo. Y con esto tendrás una vida mucho más plena. Si llegaste hasta el final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que todo es cuestión de actitud.